Bien, entonces vamos a empezar a grabar. Bueno, entonces hoy vamos a empezar repasando algunas cosas que están asociadas a fluidos que ya vimos. Una cosa que vamos a empezar a repasar es la primera, que me parece importante, es qué pasa con la presión cuando uno se sumerge en un fluido. ¿Qué habíamos visto de qué le pasa a la presión cuando uno se sumerge en un fluido? Fíjense, acá tenemos la presión en el borde del fluido. ¿Cuánto vale la presión acá? Una atmósfera, más o menos. ¿Se ve? Que es la presión atmosférica, ¿sí? La presión en la que vivimos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo agarre este medidor de presión y lo sumerja en el agua? ¿Va a aumentar la presión o va a bajar? Va a aumentar. Va a aumentar. Lo sumerjo y ahora tengo un poco más de presión, no mucho, pero un poco más, ¿sí? A medida que yo voy a mayor profundidad, voy teniendo mayor presión. ¿Por qué voy teniendo mayor presión? ¿De qué depende la presión que yo mido acá donde puse este medidor? ¿Se acuerdan? No importa que la fórmula, digo, ¿de qué depende? ¿Qué es esta presión que uno está midiendo cuando uno está acá? Es la fuerza que hace la columna de líquido sobre una superficie dada, ¿sí? ¿Quién es el líquido que ejerce fuerza acá? Cuando ven dónde está puesto el medidor, lo voy a levantar un poquito para que se vuelva. Ahí, ¿lo ven, por ejemplo? ¿Quién es el líquido que ejerce fuerza? ¿El agua? El agua, ¿sí? Fíjense, lo tengo acá, water, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tengo toda esta columna. Cuanto más grande es la columna de líquido, más fuerza ejerce. Fíjense, yo lleno más de agua. Esperen que me pasé. Afuera tengo una atmósfera, ¿sí? Ahora, cuando voy abajo de todo, tengo mucha más presión. ¿Por qué? Porque tengo más agua. La columna de líquido es más grande. La altura de la columna de líquido es mayor, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio la densidad? Si cambio la densidad también va a variar. De la misma manera, o sea, afuera voy a tener una atmósfera y a medida que me vaya sumergiendo voy a ir aumentando la presión. ¿Por qué? Porque la presión, no sé si esto me va a dejar escribir acá, la presión, si se acuerdan que vimos, era ρ por G por H, esencialmente, ¿no? Después vemos el origen, dónde ponemos el origen de coordenadas y bla, 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 todos esos detalles, pero sí, la presión depende entonces de la densidad del líquido, lo que tengo acá, de la gravedad, o sea, del peso de esa columna, ¿sí? Y el peso depende de la gravedad y de la profundidad. Esta es la profundidad a la que estoy. Con esto uno calcula la presión a distintas alturas. Y siempre y cuando uno esté a la misma altura, esto lo vimos ya hace 2 semanas, simplemente lo estamos revisando hoy, ¿sí? Siempre y cuando yo esté a la misma altura, voy a tener más o menos la misma presión. Si cambio la gravedad, voy a cambiar drásticamente ¿cómo se llama? La presión atmosférica. Y por eso, no sé si ustedes vieron, hace ya varias semanas, hay un helicóptero en Marte, ¿sí? Ingenuity, si no me equivoco se llama, y ese helicóptero, ¿sí? Puede volar en Marte, es decir, se puede mover en un fluido que es la atmósfera de Marte. Esa es una proeza ingenieril porque justamente uno está haciendo volar algo en una atmósfera que tiene una presión bien distinta, ¿sí? Fíjense, la presión atmosférica en Marte es distinta al aire y después cuando uno le lleva un material a Marte también va a variar con la misma fórmula que vimos, pero obviamente menos porque tengo menos gravedad, ¿sí? Si ponemos agua, sí, va a ser de esta manera. Y les deja para jugar ¿cómo se llama?
esta simulación, justamente algo que estuvimos discutiendo, ¿sí? Que es esta cuestión de que lo único que es relevante a los fines de saber cuánto vale la presión en el seno de un fluido es la cantidad, la columna que tengo arriba de él. Entonces, fíjense, en este lugar y en este lugar, la presión, descontando que por ahí estoy un poquito más arriba, más abajo, pero digo, a la misma profundidad, la presión es la misma. Fíjense, más o menos, ¿sí? Independientemente, ahora voy a pasar a la Tierra, independientemente de la forma, ¿sí? Del caño que yo tenga. O sea, dos caños iguales, a la misma altura, aunque yo tenga dos caños con distintas formas, voy a tener a la misma profundidad la misma presión. Vamos a poner la grilla, así es más fácil. Fíjense, si yo lo pongo acá a 2 metros, tengo esta presión, y si lo pongo acá a 2 metros, bueno, la presión es la misma. Si yo ahora subo la cantidad de líquido, aumento la cantidad de líquido, aumenta la presión. Y si saco líquido, disminuye la presión. ¿Por qué? Porque disminuye la altura. Fíjense, ahí me quedo con presión atmosférica prácticamente, ¿sí? Disminuye la altura de la columna, ¿sí? Cuando yo voy llenando esto de agua, la columna de líquido, en este caso, es cada vez más grande, ¿sí? Y acá afuera es la presión atmosférica. ¿Está bien? Esto se los puse ahí para que lo revisen, así pueden además revisar los problemas que tienen de este tema, ¿sí? Y esto es como la primera cosa que vimos de fluidos, ¿se acuerdan? Es como la fuerza que ejerce un fluido sobre la superficie, ¿sí? Eso fue lo que vimos la otra vez. Bien. Esto era un poco para que revisáramos un concepto que vimos hace 2 clases que me interesaba que lo volviéramos a cerrar. Bien. Ahora les voy a mostrar una cosa más. Acá. Esperen que cierro esto. Tengo un montón de pantallitas abiertas. Y ahora les quiero mostrar algo que tiene que ver un poco con la complejidad del tema de fluidos. Este es un video largo que les dejé para que tenga ganas de mirarlo. Esperen que corro esto que me molesta a mí. Ahí no sé si se ve el video. A ver si Sí, sí se ve. Esto es esperen que lo pongo de vuelta. Esto que ven es una taza diseñada para tomar líquido en la estación espacial. ¿Por qué? Porque en la estación espacial uno está en condiciones de microgravedad. Casi no hay gravedad porque uno está todo el tiempo cayendo hacia la Tierra. Entonces, la gravedad es casi cero. Entonces, algo tan sencillo como que el líquido se deslice por el borde de una superficie y llegue hasta nuestra boca y lo podamos tragar es absolutamente complicado. O sea, la mecánica de fluidos, acá tienen otro ejemplo. Esto es una burbuja, fíjense. La mecánica de fluidos depende mucho, ¿sí?, de la gravedad. Si nosotros, muchas de las cosas que calculamos y que podemos hacer en la Tierra están asociadas a que tengamos gravedad, y por eso quería revisar el tema de la presión. Y los problemas de mecánica de fluidos en el espacio cambian drásticamente. Así como este es un video largo, el que tiene ganas lo mira, discuten un poco estas cosas y qué sé yo. Pero en realidad esto viene a cuento de que me parecía interesante contarles. Esperen que ahora tengo que ir a otra pantallita. Acá. No, esta me equivoqué, volví para atrás. Me parecía interesante contarles que
cada astronauta cuando va a la estación espacial tiene derecho a pedirle a la NASA, bueno, es un consorcio, ¿no? Entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, qué sé yo, tiene derecho a pedir una cosa para hacer un experimento, para hacer una comodidad que no tenga nada que ver con lo científico, que sea una comodidad más pueril, digamos, ¿sí? Bueno, y en este caso, a ver si ahí lo podemos ver, este es un video, les puse el artículo y todo, a ver si ahora vamos a ir avanzando. Esta fue una astronauta mujer italiana que fue a la estación espacial, ahí está. Y lo que pidió fue poder hacerse un expreso, o sea, un café expreso en la luna, en la estación espacial. Y bueno, y acá entonces en este artículo que les pasé se cuenta un poco ese proceso de cómo algo tan sencillo como ejercer presión, ¿sí? Sobre el café, que es lo que ocurre esencialmente, o sea, hay una muy alta presión sobre el café y se hace ese filtrado de esa manera, que es un proceso eminentemente de mecánica de fluidos, fue extremadamente complicado. Y bueno, ¿cómo se las arreglaron entonces para mandar a hacer una máquina que cuando está en el espacio haga el expreso y lo sirva después en esas tacitas que les mostré antes? Eh, Así que bueno, esto me pareció una curiosidad, pero me pareció interesante para que vieran cuántas cosas que nosotros ya damos por hechas, nada, son en realidad más complicadas de lo que pensamos. Bien, entonces ahora son largos los videos, mírenlos los dos y bueno, y van a poder ver. Después vamos a volver a ver otros videos. Acá les puse justamente, o sea, los dos videos que vimos recién están acá, del café en el espacio. Ven acá, esta fue la foto que mandaron para hacer la operación de prensa, digamos, o la comunicación a la prensa. Esta fue la foto y acá está, ven, la tacita. Y bueno, acá están los dos links. Bien. Y ahora vamos a ver, entonces, justamente una cosa importantísima que nosotros usamos todo el tiempo, que es qué pasa con el rozamiento en los fluidos, ¿sí? Nosotros sabemos que existe rozamiento en los fluidos, lo usamos todo el tiempo o convivimos con eso, ¿sí? O sea, nosotros cuando nos hacemos una tostada con dulce de leche, sabemos que tenemos que aplicar una cierta fuerza sobre el dulce de leche para que el dulce de leche se desparrame, que no es la misma que aplicás si es mermelada, si es miel o si estás haciendo una torta con dulce de leche repostero. O sea, sabemos que la densidad, ¿sí? Y justamente cuán pegajoso es el material, por decirlo de alguna manera más coloquial, tiene alguna influencia en lo que ocurre con el movimiento de un fluido, ¿sí? Entonces, vamos ahora justamente a pasar a estudiar eso. ¿Qué pasa cuando hay viscosidad adentro del fluido? Cuando suponemos que el fluido, ¿sí?, que estamos describiendo es un fluido viscoso, es un fluido que tiene rozamiento interno. ¿Cómo aparece? ¿Sí? Así como discutimos que el rozamiento entre dos objetos macroscópicos estaba asociado a justamente la interacción entre sus bordes, y eso lo llamábamos rozamiento, y vimos cómo lo podíamos describir a partir de una cantidad que me describe cómo es la interacción entre ellos y que me describe el tipo de materiales que tengo. Vamos a ver qué elemento, qué propiedad, para ponerle algún nombre, describe justamente ese rozamiento, que en el caso de los fluidos se llama viscosidad. Esperen que veo si tengo algún comentario. Bien, entonces vamos a largar con eso. Bien, esperen que voy a achicar un poquito esto, así, ahí está. Muy bien, entonces, consideramos que la viscosidad es el rozamiento interno, ¿sí? Esto es lo que les acabo de decir. Y la viscosidad ejerce fuerza para hacer que una capa líquida se deslice sobre otra. Esto es una cosa que se observa. Les muestro acá la idea. Igual ahora tengo más dibujos atrás.
Supongan algo, digamos, muy sencillo, que es que uno tiene un líquido, un fluido, entre dos caras, ¿sí? Y mueve la de arriba, o mueve la de abajo, o mueve las dos, ¿sí? Entonces el fluido se va a empezar a mover para algún lado, depende de aquel lado el que tenga más fuerza, digamos, ¿sí? Y esta es una observación experimental, ¿sí? Si tenemos dos placas paralelas, la inferior está en reposo y la superior se mueve con una cierta velocidad, el fluido en contacto con la placa se pega a la placa. O sea que si yo muevo la placa de arriba con una cierta velocidad, esa primera capa de fluido, obviamente difícil de definir cuál es la primera, pero una capa pegada al fluido se mueve con ella. Y lo demás se mueve de manera tal que la velocidad va decreciendo, ¿sí? Ahora vamos a escribirlo, ¿sí? Bien, claramente. Pero entonces vamos a poder pensar, o vamos a modelar la velocidad del fluido de esta manera, como que es asociada a esta distancia, ¿sí? Y en la dirección y. Entonces, fíjense, cuanto más abajo estoy, menos velocidad tengo, ¿sí? Porque depende de y. Esta es la y, esta es la vertical. Creo que no la dibujé. Uy, perdón. Esta es la dirección y. Entonces, fíjense, cuando estoy acá arriba, cuando estoy en i igual a L, esto acá es un B0, no un I0, esto es un B0. Cuando estoy acá arriba, cuando estoy en i igual a L, B de i es B0, porque me queda, reemplazo i por L sobre L en i vector. Entonces es como que me muevo para allá y lo que está más arriba me lo llevo conmigo. Ahora, lo que está más abajo va decreciendo linealmente la velocidad. Y B de i igual a 0 es 0, porque sería B0 sobre L por 0 en i. O sea, si este está quieto, ¿sí? El de abajo se mueve con 0. Esto es una observación experimental que está representada acá. Este está fijo y este se mueve. ¿Sí? ¿Está bien? Esto lo voy a grabar y después lo agregamos. Bien. Laura, una pregunta. Sí. Si la placa de abajo se estuviese moviendo para el lado contrario, Sería un poco más complicada la expresión. Habría que justamente poner una expresión que fueran dos lineales unidas. Sería una función lineal, pero partida la expresión. ok. O sea, tendrías que poner el eje por acá y dirías, bueno, de acá para acá es de una manera y de acá para acá es de otra. Ok. O sea, no depende de la resultante entre las dos fuerzas. Bueno, no, digamos, porque la de abajo, si la de abajo se mueve para allá, se va a querer pegar ahí al de abajo también, ¿entendés? Claro. Por la misma propiedad, digamos. O sea, la viscosidad hace que si vos, lo que está pegado a la superficie que se mueve es solidario a la superficie. Ahora, creo que el dibujo que viene, que puse después, que representa lo mismo pero en 3D, va a ser más útil para entender Ok. esto. Ahora, Gracias. a ver, veamos si sirve y si no, revisamos la pregunta. Fíjate, lo que pasa es una cosa así, creo que acá se entiende un poco mejor. Es como que vos movés la capa de arriba, ¿sí? Y la primera capa te queda solidaria. ¿Se ve acá donde estoy señalando? Espera, tengo la tableta y me está interaccionando. ¿Se ve ahí donde puse la flechita? Entonces vos movés esta capa de arriba con una cierta velocidad y la primera capa de fluido es solidaria a ella. Y después la velocidad va decreciendo. Si esta placa vos la movieras para allá también, supongamos para ese lado, ¿sí? Esta se movería solidaria y este efecto sería más dramático, ¿entendés? No sé si se entendió. Claro. Sí, se entendió. Bien, muy bien. Uy, ahí se ve bien que conecté de vuelta la tableta. Bien, entonces, acá yo anoté algunas cosas que no hay que perder de vista. La velocidad es constante en cada capa,
Pero fíjense, y esto es lo que me interesa que discutamos, yo puse, tiene que haber una fuerza en el fluido que produzca este perfil de velocidades, y es lo que vamos a llamar la fuerza viscosa. Fíjense, yo tengo una velocidad constante en cada capa, pero la velocidad va cambiando. ¿Sí? La velocidad era una cosa acá y es muy distinta acá. ¿Sí? Quiere decir que hay algo que está frenando al fluido, si quieren, porque este fluido tenía esta velocidad, pero este tiene una velocidad menor, y este una velocidad menor, y este una menor, y este una menor. O sea, lo que uno dice es, bueno, vos empezaste arrastrando todo tu fluido. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que uno se va a hacer una tostada con dulce de leche. Cuando uno hace la tostada con dulce de leche, el dulce de leche no te queda, si vos lo ponés, no te queda un rectangulito, te queda siempre la parte de arriba más estirada que la de abajo. ¿Sí? Es algo bien pequeño y encima el dulce de leche es súper denso. Pero uno ve esa propiedad, porque lo que uno arrastra con el cuchillo, ¿sí? O con el untador, justamente lo mueve casi solidario con el cuchillo, pero lo de abajo se queda más quieto. De hecho, lo de abajo se queda en la tostada. ¿Sí? Encima, entre la tostada y el dulce de leche, uno tiene un montón de rozamiento por los granos del pan. ¿Sí? ¿Se ve lo que digo? Entonces, hay una fuerza que es la que produce esto, que es una fuerza viscosa. Y lo que vamos a tratar ahora, ¿sí? Y este es el objetivo de esta parte de la clase, es, acuérdense que es casi lo que venimos viendo desde el principio. Yo me doy cuenta que existe una fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el objeto en cuestión que estoy estudiando reacciona de alguna manera que me hace percibir que hay una aceleración, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que hay una aceleración? Porque hay una variación de velocidad. Pero fíjense cómo todo se engancha. Veo una variación de velocidad. Esa variación de velocidad me hace ver que hay una aceleración. Como hay una aceleración, me doy cuenta que por la ley de Newton tiene que haber alguna fuerza que genere esa aceleración. ¿Está bien? Entonces tiene que haber una fuerza. Ahora lo único que me falta es decir quién es esa fuerza, le pongo un nombre, fuerza viscosa, y ahora voy a la segunda parte, que es cómo modelo esa fuerza, o sea, cómo la calculo, ¿sí? ¿Quién es? Hay una fórmula, como era la fuerza elástica, depende de la posición, depende del mu estático, depende de la normal, ¿de qué depende? ¿Sí? Bien, y entonces ahora vamos a aprender a calcularlo. Vamos a calcularlo para casos muy particulares. ¿Por qué? Porque en realidad estas fuerzas internas de los fluidos pueden ser muy complicadas. ¿Sí? De hecho, el tema de fluidos, ahora después lo vamos a ver en otro videito que les preparé, es un tema realmente donde hay muchísimas cosas irresueltas al día de hoy. Entonces, nada, vamos a tratar de hacer un modelo sencillo para un caso particular que es cuando el modelo, cuando el fluido es viscoso, ¿sí? Y lo que vamos a llamar laminar, que ahora en un rato vamos a ver qué es. O sea, una situación muy particular que es la más sencilla de todas, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que le pasa al fluido, ¿sí? Tratemos de ver lo que le pasa a un pedazo de fluido, ¿sí? O sea, pensemos que yo agarro esto y me llevo un pedazo de esto y quiero ver qué es lo que le pasa. ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo tenía inicialmente un elemento de fluido, ¿sí? Que tiene un montón de moléculas, que era así, le apliqué la fuerza, esta que vemos arriba, y lo que termina pasando entonces es que todo se deforma, ¿sí? Porque esto es una cosa muy idealizada de verlo así en capas, ¿sí? Pero yo lo que tengo es que el fluido siente una deformación. ¿Sí? Un elemento de fluido. Pero lo que le pasa a él le pasa a todos, porque los de al lado son iguales, ¿sí? Porque estamos suponiendo que es un fluido laminar, o sea que es bien prolijo. Bien. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué fuerzas conocíamos nosotros? Nosotros conocíamos la presión, que lo vimos hace un ratito, que es la fuerza sobre una superficie, la fuerza perpendicular, ¿sí? Y por eso hicimos todo lo que hicimos en la simulación que vimos de FET, repasamos eso, es la fuerza que el peso, que es normal, perpendicular a la superficie, ejerce sobre el fluido, ¿sí? Y también estos esfuerzos que son paralelos al fluido,
que son los que llamamos esfuerzos de corte, ¿sí? Y esto es un universo de fuerzas, porque esto puede ser una matriz muy complicada. Nosotros vamos a ver casos sencillos, como les decía antes. ¿Cómo escribimos esta deformación, este esfuerzo de corte? Vamos a tratar de que dé cuenta de que hay un cambio en este ángulo. ¿Se ve acá? Esperen que voy a sacar esto porque si no, no tengo mouse. ¿Se ve acá este ángulo que puse? Vamos a tratar de que en esa fórmula aparezca este hecho de que nosotros inclinamos el elemento de fluido, ¿sí? Y entonces podemos escribir la tangente de este ángulo. ¿Cómo se escribe la tangente de un ángulo? Fíjense, este es un triángulo rectángulo que les queda acá. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que es delta X, ¿sí? Sobre H. ¿Se ve lo que hice acá? Entonces, vuelvo a decirlo. Primera cosa, tenemos un hecho experimental, ¿sí? Empírico. Cuando nosotros aplicamos una fuerza en una superficie que contiene un fluido laminar, lo que le pasa al fluido, que es nuestro problema a partir de hace una semana, ¿qué le pasa al fluido cuando hay cosas alrededor? ¿Sí? Siente ese fluido lo que llamamos esfuerzos de corte, es decir, fuerzas paralelas a sí mismo. ¿Sí? Las fuerzas perpendiculares son la presión, ya la sabíamos, ya sabemos cómo cuantificar eso. Siente fuerzas paralelas, ¿sí? Y esas fuerzas son los que llamamos esfuerzos de corte y queremos cuantificar. Bien, y nos damos cuenta que una variable importante es el ángulo que la fuerza esa genera al deformar, ¿sí? ¿Sí? Al cambiarle la forma al elemento de fluido. Y entonces escribimos el ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la deformación. Es una deformación, fíjense, muy ideal, muy idealizada. Pero en el caso de los fluidos laminares, de los fluidos bien prolijos, que después vamos a ver una simulación, anda muy bien. Entonces, esa deformación es delta X sobre H, ¿sí? Que es este triangulito. La tangente del ángulo es esto. Bien. Si ahora calculo cómo va variando esta deformación con el tiempo, tengo que dividir por delta T. Y entonces fíjense, les queda delta X sobre delta T, esto tiene unidades de velocidad. Y esto les queda velocidad sobre H, sobre la profundidad, ¿sí? Sobre la altura a la que estén. Fíjense, sobre esta altura. Bien. Entonces, esperen que... Y entonces, esto todo para ver qué cosa, esperen, porque voy a volver para atrás. Vamos a sacar esto. Todo esto para ver que la velocidad, entonces, tiene sentido pensar que la velocidad en general a cualquier profundidad del fluido se escribe así, se escribe como una velocidad, esto está mal, acuérdense que acá tengo que corregir, esto es un B. Como una velocidad sobre la profundidad por el lugar donde esté. Entonces, si estoy acá, la velocidad es V0, ¿sí? Si estoy acá, la velocidad es 0, y si estoy por acá, y bueno, B de, no sé, I igual a L sobre 2, bueno, será B0, L por L sobre 2 por I, en la dirección I. O sea que es la mitad de la velocidad más o menos. Y si estoy en un tercio, les dará un tercio y así, ¿sí? Todo esto, lo que les mostré antes, es para que vean que esta idea de que la velocidad tiene que ser lineal con la profundidad a la que estoy, tiene un sentido a partir de los experimentos y a partir de la lógica que podemos seguir de acá. Es como para entender de dónde sale esta fórmula, que hice aquella definición, que hice ya, no es una demostración, sino es un mostrar, digamos, intuitivamente o heurísticamente de dónde es que sale eso. No es más que eso, no podemos hacer más, ¿sí? Pero esto es una idea de eso. Bien. Y vamos a definir la viscosidad, así como definimos
el mu estático, ¿sí? No quiero perder el reloj, que después si no se me pasa la hora. Así como definimos el mu estático, entonces, que estaba asociado a la interacción entre los elementos, las superficies de interés, bueno, queremos definir la viscosidad. ¿Y cómo se va a definir la viscosidad? Se va a definir como el esfuerzo de corte, o sea, la fuerza paralela por unidad de área sobre la deformación que se ejerce por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso nos va a quedar entonces el esfuerzo de corte sobre área por la deformación que vimos que se calculaba de esta manera. Y entonces el esfuerzo de corte nos va a dar la viscosidad por el área, por la velocidad sobre h. Y esto es la forma en que nosotros vamos a calcular la fuerza que hay en el seno de un fluido, ¿sí? Pero la fuerza perpendicular, lo que llamamos los esfuerzos de corte, las fuerzas, perdón, en la dirección paralela, ¿sí? Fíjense, va a depender de la viscosidad, es decir, del fluido que tengo, del área que tengo, ¿sí? Del tipo de placas que tengo, si son 2 placas, el área que tienen esas placas o lo que sea, y de las velocidades, de la velocidad inicial que tenía la placa cuando la empecé a mover, ¿sí? De forma más general, si uno quiere en para cualquier elemento de fluido, la fuerza se va a escribir de esta forma. Se va a escribir como la viscosidad por el área, y vamos a poner la derivada de la velocidad respecto, esperen que me está molestando la tableta, la derivada de la velocidad respecto de la altura, que es la única variable. O sea, siempre vamos a suponer que es un fluido que lo estamos mirando en 2D. En realidad tiene simetría, ¿sí? De traslación infinita. Es como que yo miro una placa, ¿sí? No, esto por ahí no lo dije y por ahí uno se pierde. Todo el tiempo lo que estamos suponiendo, además de estas cosas idealizadas, es que lo que estoy mirando es algo que es así infinito, digamos, es una caja de fluido infinito y yo miro, hago un corte en cualquier lugar y en todos los lugares se comporta igual, ¿sí? Pero es algo 3D lo que ustedes tienen. En realidad es como si uno tuviera esto, imagínense, tienen una caja, son sólidos y en el medio tienen el fluido. ¿Sí? Bueno, y uno empieza a mover una capa, es como, y estas tapas son infinitas y el fluido es infinito, o sea, tenemos una situación muy, muy particular, ¿sí? Bien. Y las unidades de la viscosidad, que esto está bueno, saben que siempre yo los hincho con las unidades, justamente como lo definimos de esta manera, podemos calcular las unidades, ¿sí? Fíjense el detalle de la cuenta que hice acá. Esta fracción la pasé invertida y después hice todo esto, ¿sí? Entonces puse fuerzas Newton, áreas metro cuadrado, y acá me quedó, bueno, velocidad, lo escribí de esta manera, y les queda esta que son las unidades, ¿sí? O sea, les queda altura sobre velocidad. Altura es metros, velocidad es metros sobre segundo cuadrado. Bueno, acomodé un poco las cosas, y les queda esta unidad, que no sé si tiene algún nombre, realmente no me acuerdo, que es la unidad de viscosidad. Y cada fluido, entonces, así como entre cada superficie tenemos, entre dos superficies, tenemos el mu estático y el mu dinámico, para cada fluido hay una viscosidad, ¿sí? Miren que ahora les quiero mostrar un pequeño video. Acá. Esta es una simulación, no sé si se ve. Sí, se ve. Bien. Esta es una simulación. El fondo es un fondo simplemente para que se vea, para que haya mayor contraste. Lo del fondo no es agua ni nada. El fluido es esto, ¿sí? Como que yo tengo, imagínense, un fondo de aire, digamos, un lugar que tengo aire, y empiezo a
hacer circular, ¿sí?, algún fluido. En general estas cosas por ahí son algún tipo de fluido más controlable, coloreado, etc. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí este es como una hipótesis, esto solamente lo pongo para que se imaginen que es un fluido laminar. Es un fluido donde más o menos yo lo puedo mirar un rato y veo que no se deforma la columna de fluido. Ahí vamos a... Ahí lo van a ver desde el principio. Fíjense, hay un rato donde esto va a lo más tranquilo y en algún momento, ahí está, ahí se ve, esto es más o menos un fluido laminar, ¿sí? Más o menos todo el tiempo es prolijo, no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa de repente? Si uno empieza a aumentar la velocidad del fluido, si uno cambia ciertas condiciones, se rompe todo. ¿Qué significa esto? Volviendo a lo que estábamos charlando un poco, volviendo acá. Esperen que... Esta es la situación en la que, lo que quiere representar, la forma en que quiero conectar el video que les hice ver y esto, es que todo esto que les acabo de contar solo vale cuando yo muevo la placa de arriba y lo muevo a una velocidad que no hace que se rompa todo, ¿sí? Si yo aplico una fuerza constante y cada vez voy aumentando la velocidad, este comportamiento tan prolijo, este comportamiento laminar va a desaparecer y va a dar lugar a un movimiento o a un comportamiento mucho más caótico, ¿sí?, que es un comportamiento turbulento, que lo vamos a ver en un rato, en el otro extremo, digamos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos vamos a quedar viendo siempre fluidos laminares, ¿sí? No vamos a ver muy poquitito una cosa, pero no vamos a hacer ejercicios con turbulencia, porque la turbulencia, de hecho, es uno de los problemas matemáticamente irresueltos de la física. Se entienden algunas cosas, pero no todas, y hay siempre un dicho que dicen que Einstein decía que, creo que era Einstein, pero por ahí estoy confundida, decía, cuando me muera, si veo a Dios, si existe Dios, le voy a preguntar dos cosas, sobre la cuántica y sobre la turbulencia, que son los dos temas como más locos, digamos, de la física, por decirlo de alguna manera más coloquial. Bien, y ahora el problema que vamos a hacer en un ratito, y quiero plantearlo nada más, es vamos a ver un fluido que se mueva, lo que se llama un flujo de Poiseuille, que es un fluido que se mueve en un tubo de sección circular, ¿sí? Que es esencialmente qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la sangre que circula por los vasos, digamos, ¿sí? Por el sistema circulatorio, obviamente en la parte en la que podemos pensar que los vasos o las arterias son cilindros perfectos, ¿sí? Entonces, y vamos a ver cómo el hecho que hablábamos antes, de que si yo tengo viscosidad, el fluido va a tender a pegarse a las paredes, ¿qué pasa adentro, en el seno de ese fluido? ¿Cómo esa información, digamos, cómo está esta cuestión de que yo tengo fluido viscoso? ¿Qué quiere decir? Bueno, por lo que acabamos de ver, que si las paredes están quietas, el fluido va a intentar quedarse quieto en la primera capa, pero después, ¿qué va a pasar hacia adentro? Si es que el fluido se está moviendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese fluido? No lo sé. Y si muevo las paredes, ¿sí?, ¿qué va a pasar con el fluido? Y bueno, el fluido se va a ir pegando, ¿cómo va a ser adentro? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de preguntarnos, ¿sí? Entonces, ahora los dejo en un break hasta las 10 y a las 10 nos vamos a poner a resolver este tema. Y vamos a hacer todas las cuentas para resolver qué pasa con un fluido cuando lo tenemos en un
en una, ¿cómo se llama? En un cilindro, un fluido que circula por un cilindro y además tiene viscosidad interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el problema más común que tenemos en fluidos. Bien, bueno, los dejo entonces, esperen que pauso. Tenemos entonces un fluido que circula por un tubo cilíndrico, ¿sí? Y hay alguna fuerza, en general esa fuerza es una diferencia de presión, o sea, alguien que empuja de este lado o empuja de este, ¿sí? Pero hay una diferencia de presión. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando abrimos una canilla, hacemos una diferencia de presión y entonces el agua circula, porque el agua está en el caño, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que caiga? Simplemente la presión que estaba ejerciendo, por ejemplo, el vástago, digamos, toda una parte del mecanismo de la canilla, lo abrimos y dejamos que caiga, ¿sí? Cambiamos el equilibrio de presiones. Entonces, de alguna manera se logra un desequilibrio de presiones para que el fluido vaya en aquella dirección, ¿sí? Para allá. Esperen que no sé, para allá. ¿Sí? Bien. Entonces, el fluido va a circular en esa dirección. Y entonces fíjense Creo que lo te que pasa. estamos viendo al revés de lo que... Ah, a ver, circula a la dirección donde ven las flechitas azules. Sí, Bueno, el fluido se va a mover para ahí. No sé si se ve que son claro. flechitas. Bien. Bueno, Ah, sería tengo que casi hay que darle vuelta a esto, ¿no? La camarita tiene una opción o no. Esperen. No, no sé. Después me voy a fijar cómo hacer para cambiarlo. Bueno, Puede ser, tenés en video settings. Sí, tengo que poner mirror. Sí, Mirror, sí. sí. Bien, esperen que esto se me aceleró y no me da bolilla. Ahí está. Entonces, fíjense. A ver, ahí va. A ver. Ahí se ve entonces el fluido, cómo se mueve, que es lo gris. ¿Sí? Esto está obviamente estereotipado. Cuando uno tiene un fluido que circula, no se le termina el fluido, hay otro fluido atrás, ¿no? O sea, nunca pasa esto que te queda un vacío así raro, pero estamos suponiendo una situación, el fluido va y va y va. Pero, digamos, ahí va. Ahí se puede ver. Entonces, el desplazamiento, o sea, el movimiento del fluido es lo que vemos en gris, y el vector velocidad, o sea, la velocidad de cada elemento de fluido es lo que vemos en azul. Y fíjense entonces, en los bordes del fluido, ¿sí? En los bordes del cilindro, el fluido está quieto. ¿Por qué? Porque el cilindro está quieto. Pero a medida que yo me voy hacia el centro del caño, tengo una velocidad mayor, va creciendo la velocidad. ¿Sí? Va creciendo con esta forma. ¿Sí? ¿Y por qué va creciendo? Y bueno, porque hay una diferencia de presión que hace que el fluido se mueva hacia la dirección de las flechitas azules. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos desde lo que sabemos de fluidos para contabilizar esta fuerza, que es la fuerza viscosa que hay en el seno del fluido, porque el fluido es viscoso, para que el movimiento final sea de este estilo. ¿Sí? O sea, vuelvo a decir, estamos en un fluido que es viscoso, donde hay rozamiento entre las capas del fluido y donde tengo una diferencia de presión que hace que el fluido circule en alguna dirección. Fíjense, esto es está hecho esta simulación para mostrar cómo funciona una arteria. ¿Sí? Entonces, justamente, porque hay presión que viene del corazón, que hace el bombeo, ¿sí? Que hace la fuerza esta, es que el fluido circula. Como el fluido es como se llama, es viscoso, tenemos este comportamiento. En los bordes, si el borde del cilindro está quieto, la velocidad es cero, pero hacia adentro, hacia el seno del fluido, la velocidad va cambiando. ¿Sí? Y ahora vamos a tratar de cuantificar eso. Bien. Entonces. Esperen que acá me estoy loca.
Entonces, la situación ideal que vamos a trabajar es esta. Supónganse que este es el caño visto de costado y esto es visto de arriba, ¿sí? ¿Se ve? Y se ve como es, lo que está en marroncito serían los bordes, ¿sí? Y el fluido está acá adentro, ¿sí? Y entonces, tengo una fuerza que actúa en esta dirección y otra fuerza que actúa en esta dirección. Esta fuerza es una fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos, esperen que tengo desconectada la tableta. Nosotros sabíamos que vimos bueno, lo discutimos hoy también, que la presión es fuerza sobre superficie. Entonces, la presión, la fuerza en esta cara, la fuerza sobre la cara 1 va a ser la presión 1 por la superficie 1. O sea, esto lo paso multiplicando. Y la superficie, como es un cilindro, es la tapa de un cilindro, es una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Y de este lado es lo mismo, nada más que la presión es diferente, porque les dije tengo diferentes presiones. Si tengo un líquido y le pongo la misma presión de los dos lados, el líquido se queda ahí, ¿sí? Bien. Entonces, las fuerzas ejercidas en los extremos del tubo son estas dos cosas que tenemos acá. La fuerza neta es cuánto uno le gana a la otra. Lo escribí de esta manera. Si P2 es más grande que P sub 1, la fuerza será para el otro lado, ¿sí? Bien. Entonces, la fuerza neta, ¿sí?, que siente el fluido es en una dirección y depende de la presión y de los radios. Bien. Y nosotros queremos, ¿sí?, que la fuerza viscosa equilibre, ¿sí?, a la fuerza esa neta. Y la fuerza viscosa nosotros habíamos visto que se escribía como la viscosidad por el área por la velocidad del fluido sobre la altura a la que estábamos mirando. Esto lo vimos en otra geometría, ¿sí? Estoy juntando esta fuerza, que es la fuerza neta que siente el fluido, que lo hace moverse, con la fuerza viscosa. Y digo, bueno, lo único que sé de la fuerza viscosa es que en otra geometría dependía de la viscosidad, del área y de un cociente entre la velocidad y la profundidad a la que miraba el fluido. Bien, entonces ahora vamos a tratar de ver cómo esto se conjuga para lo que tenemos para la geometría que tenemos. Esperen que estoy. Bien. Entonces, lo que hice fue hacer lo siguiente. Esta es la diferencia de presiones. Y lo igualo a esta fuerza asociada a la viscosidad, pero trato de pensar la variación de velocidad ahora no depende de la profundidad en la dirección Y, sino que lo hago en dirección R. ¿Por qué? Acá hay que tener mucho ojo. Ojo. Cambio a polares. ¿Por qué cambio a polares? Porque esto parece un invento chino que estoy haciendo. Porque lo que estoy pensando es, o lo que sé, digamos, de lo que estuvimos viendo y de la experiencia, es que a medida que yo me meto en el seno del fluido, ¿sí?, esa fuerza viscosa va cambiando, si quieren, ¿sí? O sea, sé que la velocidad depende de cómo me voy metiendo en el seno del fluido. Y como estoy mirando un cilindro, imagínense que uno mira el cilindro de arriba, la variación es cuán lejos estoy de las paredes del cilindro. Y cuán lejos estoy de las paredes del cilindro depende del radio, ¿se ve? Porque si yo estoy en el medio de mi cilindro, voy a tener radio 0, y si me voy acercando a las paredes, voy a tener radio cada vez mayor. Entonces necesito que la variación de velocidad esté escrita en términos de una coordenada que sean las coordenadas polares, que son las coordenadas que me describen una circunferencia.
¿Por qué? Porque si no quiero escribirlo de esa manera, tendría, para cada punto, fíjense, cuando uno tiene un cilindro, a ver si tengo acá. Cuando uno tiene un cilindro, si no, o sea, miremos el cilindro de arriba, yo puedo pensar de dos maneras esto. Si yo estoy acá en este punto, supóngase que esto está bien dibujado y que son las coordenadas X e Y, ¿no? Si yo estoy en este punto, puedo pensar que este punto se describe por un cierto X0 y 0 o por un radio. Si yo insisto en usar coordenadas cartesianas, cada vez que me mueva, voy a tener que saber quién es su X y quién es su Y. Si estoy acá, en cambio, si solamente me muevo por acá adentro con el radio, me va a alcanzar. ¿Sí? Porque total lo que necesito es medir la distancia al borde, no el ángulo, porque no importa el ángulo, o sea, este punto que esté acá o este punto que está a la misma distancia, van a sentir todos la misma viscosidad, ¿sí? Por lo que vimos antes, porque tiene simetría de revolución eso, ¿sí? Por el video que vimos antes. O sea, es lo mismo. Lo único que importa es cuán lejos estoy del borde. ¿Por qué? Porque sé que en el borde ese fluido va a estar quieto. Y a medida que se va alejando del borde hacia el centro, su velocidad va aumentando. Eso es lo que vimos en la experimentación, ¿sí? Ahora queremos hacer una cuantificación de cómo va aumentando. Bien. Laura, Sí. perdóname. ¿El menos que agregaste significaría que la fuerza viscosa es hacia adentro? Claro, se opone, digamos, sí. Sí, Ok. sí. Sí, de hecho intenta, digamos, ir para el otro lado, sí, para decirlo rápido. Bien. Esperen. Bueno, entonces, ahora vamos a escribir esto más o menos correctamente. Entonces lo que hice fue, el área, ¿sí? La escribí como el área del cilindro. Y el área del cilindro es todo el borde del cilindro, ¿sí? Voy a hacer un dibujo acá. Y vamos a ver si me sale. Cuando uno tiene un cilindro así, el área de la cara esta es esto. Como que yo saco el borde. Esperen que voy a hacerlo con un papelito. A ver si se ve. Uno tiene un cilindro, ¿se ve? Bueno, ¿cuánto vale? Tengo el cilindro así. ¿Cuánto vale esta superficie? Es lo que me pregunto. Y bueno, lo que tengo que hacer es desarmar el cilindro y me queda un rectángulo. ¿Y cuánto vale la superficie? Es la base por la altura. ¿Sí? Bien. La base, ¿sí? Es esto. Fíjense acá donde estoy dibujando. Es todo este bordecito. Es la circunferencia, ¿sí? Es el perímetro de la circunferencia que lo conforma. Fíjense. Vuelvo a ver si se ve. Acá. Uno tiene un cilindro, ¿sí? Y lo que hago es, lo despliego. ¿Cuánto vale todo este borde? 2πr. Lo despliego así y tengo, se ve la base. Y después la altura será la altura. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser 2πr, que es el perímetro de la circunferencia de la base del cilindro, y esta es la altura del cilindro. Y entonces esta es el área que va encontrando el fluido. Y acá pongo la variación de la velocidad. Y bueno, entonces uno acomoda un poco esto.
Esperen que tengo demasiadas ventanitas. Entonces, uno acomoda todo esto y pasa todo lo que tiene el radio para el otro lado, y L, pi son constantes. La viscosidad también, eta, que es la viscosidad también. Y les queda lo siguiente, fíjense. Les queda esto, esta ecuación. La diferencia de presiones, que es un número, es conocido. La viscosidad, que es un dato. Este 2, que es un número. La longitud del cilindro, que también es un dato. Por R, que es la variable, es igual a la variación de velocidad. Entonces lo que ahora tengo que hacer es integrar a ambos miembros. Integro, fíjense, desde cualquier R hasta el R final, es decir, hasta el R que sea el radio de mi cilindro, y acá pongo desde cualquier B hasta 0. ¿Y por qué pongo desde cualquier B hasta 0? Porque lo que estoy tratando de ver es qué le pasa desde el seno del fluido cuando yo me voy hacia el exterior. Yo ya sé que la velocidad en el borde tiene que ser 0. Entonces, esta R corresponde al borde del cilindro y esta 0 corresponde a la velocidad en el borde del cilindro. Esos son lo que nosotros en física llamamos, y ustedes no van a ver demasiado, las condiciones de contorno. El borde me determina lo que le pasa a lo de adentro, porque es como un límite, es un límite, de hecho, no es como un límite, es un límite. Entonces, esto que estoy poniendo acá, esto es la condición de que en el borde la velocidad es igual a 0. O sea, perdón. La velocidad del fluido es igual a 0. ¿Está bien? Y bueno, nada. Ahora hay que hacer las integrales. Esta integral es fácil porque, esperen que voy a... Esto lo guardo, igual esto después se los agrego. Me parece que va a ser más piel. Uy. A ver, perdí lo que les estaba mostrando. Ahí está. Ustedes siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces ahora hay que integrar esto. La integral de R es R cuadrado sobre 2, porque es la integral como si fuera de X, y esto es la integral de 1, que es X, o sea, que es D, porque estamos en este sistema de coordenadas. ¿Sí? Esta parte, esta integral, el que no se acuerda cómo se hace, el que esto no entiende cómo integro esto, después me lo pregunta, me manda un mail, me manda una foto o hacemos un pequeño zoom, ¿sí? Porque esto, yo sé que muchos lo vieron a las corridas en el CBC, así que si alguien lo necesita, pregúntelo, porque no está bueno que esto les obture el entender lo que pasa más adelante, el no saber cómo integrar o cosas así. Y entonces Laura, perdón, sí, una consulta. ¿La R mayúscula es la R total del cilindro o no? exactamente, es esta. Ok. Es este radio, desde acá, para que lo perdí. La línea punteada sería. Es esto, exactamente, es esta R. Genial, gracias. Esto es R. Sí, tal cual. Bien. Bien. Entonces, una vez que uno, como les decía, uno tenía que hacer la integral de R diferencial R, esto da R cuadrado sobre 2. Y después hay que evaluarlo entre R chiquita y R grande. Y después tiene uno la integral de dB, que es lo mismo que la integral de 1 por diferencial B. Y esto es B, y hay que integrarlo entre B y 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, y acá esta es una constante que voy arrastrando. Acá lo escribí prolijamente. Y después acá apliqué Barrow. Entonces les queda
El 2 lo saqué de factor común. Acá, este es un 4, no debería ser. Acá metí la pata. Les queda r cuadrado sobre 2, si quieren. Vamos, ahí está. Después lo corrijo. R cuadrado sobre 2 menos r chiquita sobre 2 es igual a esto. Y entonces les queda esta expresión. Y esta expresión les dice cómo varía el campo de velocidades con respecto al radio. Y fíjense que ahí uno obtiene la misma relación que era la que estábamos mirando en el videito que les mostré. Cuando, fíjense, B de R es igual a R, esto da 0 cuando reemplazo. Entonces les va a quedar 0. Y cuando R es 0, les va a dar esto. Y es el máximo valor. Y a medida que uno se va agregar, si R es alguna cosa intermedia, qué sé yo, R sobre 2, bueno, les va a dar un valor por acá. Y fíjense, imagínense, esta es R, ¿no? Esta es mi variable R. Entonces, a medida que yo voy desde el borde acercándome al centro del cilindro, mi velocidad va aumentando. Desde el centro del cilindro hasta el borde, mi velocidad va disminuyendo. Y la velocidad es proporcional al cuadrado del radio. ¿Sí? Y también, Laura, sí. una pregunta. ¿Puede ser que falte un menos en Lo que P1? pasa es que acá lo invertí. O sea, no es que falta un menos. Ah, claro, no me di cuenta. Le cambié el No dije orden. nada. Sí. Si no sería, o sea, ese menos lo doy vuelta. Sí. Entonces, lo importante, digamos, lo relevante, estas cuentas yo en general no las tomo en el final. ¿Sí? Lo que sí tomo es que entiendan o que tengan una idea de qué es lo que pasa acá, de este resultado final. ¿Sí? Que entiendan que cuando uno tiene un fluido que se mueve en un cilindro, sí, porque hay una diferencia de presiones, ¿de qué depende la velocidad de ese fluido? Bueno, la velocidad de ese fluido depende de la viscosidad, ¿sí? Si hay poca viscosidad, fíjense, si la viscosidad es chiquita, se va a mover más rápido. Depende de la diferencia de presiones, obviamente, si la diferencia de presiones es 0, el fluido no va a ningún lado. Si yo tengo que tener una diferencia de presión, alguien que empuje para algún lado, por decirlo de alguna manera, y necesito saber si estoy en el seno del fluido, en el medio del cilindro, o estoy en los bordes, ¿sí? Y fíjense que una cosa que por ahí es interesante ver a partir de este resultado, esperen que grabo esto y así borro un poco, es que cuando uno tiene, ¿vieron los problemas vasculares, los problemas de la gente que tiene presión alta? En general, la gente que tiene presión alta lo que tiene es que una vena, o lo que sea, digamos, el cilindro que traslada la sangre, para decirlo sin usar palabras que por ahí uso mal, el cilindro que traslada la sangre se achica, ¿sí? Se genera, uno achica el cilindro. ¿Por qué? Porque se deposita grasa. Entonces, al achicar el cilindro, la velocidad se tiene que mantener constante porque el corazón necesita que le entre la misma cantidad de líquido, entonces la presión aumenta, por eso aumenta la presión. Y cuando uno achica un poquito esto, la presión tiene que aumentar mucho, porque achicarlo un poquito va como R cuadrado, o sea, un pequeño efecto en el radio que achico tiene un efecto muy grande en la velocidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo el tema del depósito de grasa en el sistema circulatorio es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces eso afecta directamente a la presión que tiene que hacer, o sea, la fuerza que tiene que hacer el corazón para trasladar la misma cantidad de líquido. ¿Sí? Se ve bastante fácilmente a partir de la ley de Poiseuille. Bien. Entonces, como les decía, esto en general lo que siempre tomo es la idea de lo que sucede y por qué sucede. ¿Sí?
Y también, ustedes van a hacer problemas con esto, con la fórmula y todo, y muchas veces lo que les tomo esto lo digo porque nada, en un mes y medio, muchos de ustedes van a crear el final, entonces me parece que está bueno que les quede anotado. Entender y explicar un experimento a partir de esto, ¿sí? Yo les muestro una simulación, les muestro un experimento y tienen que contarme más o menos qué es lo que está pasando ahí físicamente. Bien. Esto lo cierro y podemos avanzar. Y vamos a ver el caudal, ¿sí? El caudal en un fluido viscoso. ¿Qué era el caudal? Es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Y nosotros vimos que el caudal, si la velocidad era constante, era el área por la velocidad. O sea, si yo quiero saber cuál es el caudal de una manguera, lo único que necesito es medir la sección de la manguera y la velocidad y saco el caudal. De hecho, ¿cómo se calcula la velocidad de un fluido? En general, que pasa, por ejemplo, por una canilla, uno ve el caudal, dice, bueno, ¿cuánto lleno un balde? ¿Cuánto tiempo tardo en llenarlo? Y de ahí deduzco, si sé el caudal, sé el área, porque conozco el diámetro de la canilla, conozco la velocidad del fluido. Entonces, vamos a suponer que ahora tenemos una canilla, un cilindro, pero donde la velocidad no es constante. ¿Por qué? Porque hay viscosidad, ¿sí? O sea, no fluye todo el chorro igual, sino que el chorro se va deformando de la manera que vimos. Cosa que en el agua casi no pasa, porque el agua tiene, podemos considerar que no tiene viscosidad prácticamente, es muy pequeña, ¿sí? Pero que sí pasa en otros fluidos, ¿sí? De hecho, si ustedes agarran miel, por ejemplo, y miel fluida, ¿no? La que es dura, ¿no? Miel fluida y uno intenta verla caer, uno va a ver que se forma un pequeño perfil que tiene medio la forma de una parábola que está asociado a esto, a pesar de que además uno no la tiene en un caño, en general uno la deja caer, entonces se va formando como una especie de hipérbola, digamos, de los dos costados. Bien, entonces vamos a escribir esta fórmula, que el caudal es área por velocidad, pero vamos a escribir la velocidad como se escribe. Entonces dijimos, bueno, el área es esto, 2πr por dr, o sea, el área que estoy cubriendo va a ser 2πr por el diferencial del radio. Y bueno, y ahora, entonces mi dq va a ser br por da, y entonces mi dq va a ser br, que es esta porquería que tengo acá, esto que venimos arrastrando, por esta área. Y bueno, y ahora integramos. La integral de este lado me da el caudal, y la integral de este lado es medio que hay que remangarse. ¿Por qué? Porque les queda, fíjense, esto lo voy a hacer en detalle. Esperen que... Perdón, la Q es caudal, ¿no? Sí, la Q es caudal, sí. Voy a mostrarles este pedacito. Esperen que voy a compartir un pizarrón. O sea, yo sé que Q es la integral, ¿sí? De dA por el B. Esperen que vamos a escribir en realidad como lo teníamos antes para no... Es esto, y esto es igual a lo que teníamos antes, ¿sí? No quiero... Entonces les queda P1 menos P sub 2, 4L eta, y acá vamos a la parte más álgida. Quiero ver si lo puse igual, sí. Bien. Entonces, vamos a hacer esta integral. ¿Cómo se hace esta integral? Esto es una constante. Y el 2pi también es constante, Y el ¿no? 2pi también es constante y lo puedo sacar. Entonces me queda P1 menos P sub 2 sobre 4L eta por 2pi. Estas son todas constantes. Y adentro, acá me traigo un cuadrado. Les queda esto.
Laura, perdón, Sí. el área, para el área nos falta la altura del cilindro. Estoy contabilizando esto y estoy contabilizando acá. Estoy contando todo lo que voy cubriendo, ¿sí? En el caudal está visto de esta manera. En radio, digamos, ¿sí? Estoy pensándolo así. No sé si se entiende. Si no, ahora después volvemos. Ok, Sí, pero no estoy contando el área así. Estoy contando el área por la que sale el fluido. ¿Está bien? Ahora después si no volvemos. Entonces, fíjense, terminemos esta cuenta. Esto me interesa bien que les quede bien claro. Les queda R cuadrado por R menos R cubo. ¿Sí? Y estas son dos integrales que hay que hacer. Esperen que me tragué los diferenciales. Fíjense, les queda la integral entre 0 y R de R cuadrado por R de R menos la integral entre 0 y R de R cubo de R. ¿Sí? Volviendo a lo del área, o sea, esto es el borde, ¿sí? Y ahora integro sumando sobre cualquier radio posible. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo cuando calculo el área. Imagínate que lo que estás haciendo es calcular anillos. Por eso lo estoy integrando de esta manera. Estoy haciendo un borde y el borde de adentro, y el borde de adentro, y el borde de adentro, y el borde de adentro. ¿Está bien? No estoy integrando la longitud, estoy integrando el fluido que sale por la tapa, si querés. No sé si se entendió cuando hablábamos del área. No estoy hablando... claro, entiendo como lo que significa que sea el diferencial, pero no entiendo por qué no es, en todo caso, diferencial de ¿Por qué L. no es diferencial de L? Porque en realidad lo que quiero ver es el caudal, o sea, es la cantidad de líquido que sale por esa tapa. Y quiero ver si yo aumento la tapa, ¿qué pasa? Y fíjate que el caudal no va a depender de la longitud que tenga tu cilindro, va a depender de tu apertura. ¿Entendés? El Claro, área que queremos es, si querés en realidad, si volvés a mirar esta clase de hoy, mirando la clase que vimos, cuando vimos la conservación de la energía, que te acordás que escribimos las ecuaciones de la conservación de la energía, uno veía que lo que le importaba era, para definir el caudal, era la cantidad de agua que salía por una tapa. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago la tapa más grande o más chica? Y te acordás que vimos el ejemplo cuando hablábamos justamente del caudal y la velocidad y todo eso, de qué hace uno cuando uno quiere que salga el agua más rápido de una manguera, que le achica el borde, que lo sí. aprieta en el borde. Bueno, es la misma idea acá. O sea, de ahí viene. Ah, ok. ¿Está bien? Por ahí eso te... Uy, metí la pata. Esperen, vamos para acá. Esto clarifica un poco. Estamos pensando para el caudal se define como el fluido que sale por una tapa, ¿sí? Por unidad de tiempo. ¿Está bien? Eso, si querés volver para atrás para cerrar mejor la idea, mirate la clase en la que vimos la conservación de la masa, y cuando definimos la conservación de la masa, después definimos caudal, y ahí lo vas a cerrar mejor. Y te va a cerrar mejor, y si no, bueno, me lo vuelves a preguntar la vez que viene, no hay problema. Ok, No hay por qué preguntar, si volvés a mirar eso y no te queda claro, me lo preguntás o me mandas un mail. Bueno, entonces terminemos esta cuenta. Entonces ahora hay que saber hacer esta cuenta. Y esta cuenta les va a quedar esto que son las constantes. Y ahora hagamos esto. La integral de esto, el r cuadrado es un número, sale afuera. Les queda la integral de r, que es r cuadrado sobre 2. Y la integral de r
cubo, ¿cuánto vale? R a la cuarta sobre 4. Y entonces acá lo que queda es aplicar Barrow. Esta cuenta, está bueno que la entiendan de dónde sale y sobre todo que entiendan que lo único que estamos haciendo es agarrar la definición de caudal, que es área por volumen, es decir, la sección atravesada por velocidad, es el caudal, ¿sí? Para decirlo más claramente, es la sección atravesada por el fluido, por la velocidad con que lo atraviesa, esa es la cantidad de fluido que sale por unidad de tiempo. Entonces, es esa integral que la vamos a hacer para este caso, en el que tenemos una velocidad que depende de las diferencias de presiones y depende de la viscosidad. Entonces, la cuenta, como la velocidad tiene una expresión que es una expresión cuadrática, la integral, bueno, nos va a quedar esta integral donde aparecen cosas más complicadas, pero bueno, es una cuenta que se puede hacer y después hay que aplicar la regla de Barrow. Yo esto igual lo hice, o sea, yo acá lo hice en papel para ustedes. Esperen que estoy metiendo la pata. Pero además, voy a dejar de compartir. A ver. Además, la hice 2 veces, o sea, la hice recién y acá la escribí en detalle. Perdón. Estoy yendo para el lado contrario acá. Acá la escribí en detalle. ¿Sí? Acá la escribí, hice la distributiva, hice las 2 integrales y apliqué Barrow. ¿Sí? Y una vez que uno aplica Barrow, como les mostré, reemplaza R chiquita por R grande y R chiquita por 0. Cuando reemplazamos por 0, todo esto se va y esto también, por suerte. Y les queda la expresión de este estilo. Y entonces les queda que el caudal depende de R a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo agrando un poquito, apenas un poquito, el cañito que tengo para trasladar un líquido, el caudal que tengo va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque va a crecer como R a la cuarta. Si yo cambio la diferencia de presiones, el efecto va a ser lineal. Pero si cambio apenas el radio, el efecto se va a elevar a la cuarta. Entonces, si yo quiero trasladar petróleo o lo que sea, y quiero que el caudal salga más rápido, y soy un ingeniero en petróleo, lo que necesito para que el caudal aumente no es cambiar la diferencia de presiones, no es bombear más rápido. Si bombeo más rápido, quizás cambio el bombeo, eso genere mayor caudal. Pero si cambio a penitas de un caño de una cierta sección, me voy a un caño a penitas más grande, eso va a tener un efecto que se va a elevar a la cuarta. Entonces va a tener un efecto muy grande sobre el caudal. Mientras que si hago una diferencia de presiones, o sea, bombeo diferente, ese efecto va a ser lineal. ¿Sí? Esto es un resultado muy interesante. Y esperen que vamos a ir a lo que les quería mostrar. Ahí vamos. Saco este. Ahí les voy a mostrar un videito más. Este está bueno. Hacen un experimento. Entonces ponen 16 cañitos, ¿sí? Todos iguales y una cierta cantidad de fluido ahí, que ahora lo van a ver. Y acá ponen un cañito, solo. Fíjense que no sé si vieron que... Y ahora miden el diámetro de cada cañito, suponen que son todos iguales, y el caño del otro, que es el doble.
Bien. ¿Se ve? Ya tienen 16, si no me equivoco. No, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, sí, 16 y 1. Y la idea, yo no se los voy a dejar hasta el final, pero la idea es que vean que 16 cañitos de 0,1 no sé, pulgada, que es de diámetro, hacen lo mismo que un caño del doble, justamente porque el caudal se eleva a la cuarta, ¿sí? Entonces, el efecto, ¿sí? se ve de esta manera. Este caudal que sale por acá es igual al que sale por acá. Necesito 16 con la mitad del radio para lograr lo que hace uno solo con el doble, ¿sí? Y bueno, si uno lo deja ver hasta el final, va a ver que esto, bueno, se van acabando al mismo tiempo. Ahí se ve. Es decir, que el caudal es constante, pero fíjense, solamente lo único que hice fue duplicar el radio y obtuve el efecto de 16 caños, ¿sí? O sea, realmente el efecto bueno, de elevar a la cuarta es súper llamativo. Va, súper llamativo, no, súper muy exagerado, o sea, muy, muy dramático. Bien. El video está acá señalado para que lo puedan ver. Bueno, y lo último que les quería contar hoy, que en realidad es más de cultura general, esto sí no forma parte de, no van a hacer nada en la práctica ustedes con turbulencia, es simplemente contarles esto, algo que ya habíamos visto antes, que es que lo que vimos en el primer video que vimos antes del break, que era que justamente de qué depende que mi fluido se comporte prolijo a que se comporte de una manera turbulenta, ¿sí? De una manera bien caótica, depende de la velocidad con la que yo lo voy empujando, ¿sí? Si la velocidad es muy alta, entonces ya el régimen deja de ser laminar y pasa a ser un régimen turbulento, ¿sí? Donde yo ya no puedo pensar al fluido como con una única velocidad que me describe a todo el fluido, sino que voy a tener estas cosas que vemos así esquematizadas, pero que son vórtices, y lo que voy a tener es una mezcla, ¿sí? Permanente, un movimiento bien intermitente, donde me aparecen torbellinos por un lado, por otro, y desaparecen, ¿sí? Y bueno, ¿cómo sé cuando un flujo es laminar? ¿Cómo sé cuando un flujo es turbulento? En realidad en la práctica uno no lo sabe, salvo que pueda determinar o pueda tener algunas mediciones. Nosotros siempre vamos a tratar con fluidos laminares, para ustedes no va a ser un problema. Todos nuestros ejercicios van a ser con problemas fluidos laminares, pero uno se encuentra con un fluido en la realidad. ¿Cómo hace para saber si la dinámica de ese fluido es turbulenta o es laminar? Bueno, en general se puede definir algo que se llama el número de Reynolds, que es pensar cómo compiten, digamos, dos fenómenos. La viscosidad y, digamos, la velocidad básicamente, o sea, la velocidad y las dimensiones del fluido, ¿sí? ¿Cómo compiten esos dos fenómenos? Para decirlo de alguna manera, cómo compite la advección, es decir, el movimiento del fluido con el rozamiento, ¿sí? La definición de este número es bastante complicada y no es el objeto de esta materia, pero sí me interesaba contarles que una vez que uno define ese número, si uno tiene ese número determinado, uno dice, bueno, si ese número es menor que 2000, más o menos, voy a considerarlo laminar, y si es mayor, es turbulento, ¿sí? Y hay un montón de problemas donde la gente se dedica a pensar qué dinámica tienen ciertos fluidos biológicos, que son los que les puse acá, para ver si uno tiene que analizarlos como fluidos laminares o como fluidos turbulentos, lo cual es súper interesante. O sea, pensar, bueno, la sangre, todo el tiempo cuando va circulando por nuestro cuerpo, ¿es un fluido laminar? Lo más probable es que no. Les voy a dejar, voy a ver si agrego después, las simulaciones que se hacen con ¿cómo se llama?, de dinámica de fluidos en el corazón, en las válvulas del corazón,
hace pensar que en esa zona no se puede pensar como perfectamente laminar. Pero hay otras regiones del cuerpo donde sí uno puede pensarlo como que es un régimen laminar. Entonces, bueno, hay muchas... cómo voy a atacar un problema depende de si yo puedo definir el número de Reynolds y qué tipo de número de Reynolds es. Y en general uno puede definir el número de Reynolds para cualquier fenómeno, lo define para fenómenos astronómicos, para cualquier fenómeno. Bueno, y acá yo les hice una lista de algunos que tienen que ver con fenómenos biológicos o fenómenos atmosféricos, geológicos, pero bueno, que están buenos para pensar. Fíjense, el fluido en la cabeza es más o menos 100 el número de Reynolds. Entonces está bien pensarlo como laminar, es recontra laminar. Pero el fluido en la aorta es 1000. Ya ahí se me va acercando a que, está bien, sigue siendo laminar, pero puedo encontrar, esto es aproximado, puedo encontrar una situación donde no esté tan buena esa aproximación. ¿Sí? Y una persona nadando, fíjense, es súper turbulento. Entonces, si yo quiero diseñar una ropa o pensar en una manera para que un nadador vaya más rápido, mejore su performance, necesito tener esto en cuenta. ¿Sí? Así que bueno, nada, esto es simplemente a nivel informativo, a nivel cultura general. La turbulencia es un fenómeno asociado a la mecánica de fluidos súper complicado y donde la descripción del campo de velocidades, o sea, de cómo varía la velocidad del fluido en función del tiempo, es altamente intermitente y es muy complicada. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con fluidos laminares. Y entonces, para nosotros, digamos, como resumen si quieren, del día de hoy, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Vimos cómo varía la velocidad de un fluido cuando este fluido tiene rozamiento interno y cómo se modifica su comportamiento porque existe ese rozamiento. ¿Está bien? Bueno, con esto